Contactarte con Cablevisión y Fivertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica, redes sociales, correo electrónico y acceso al sitio clientes para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fivertel, disfruta más. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano, donde vamos a abordar diversos temas que tienen que ver con la actividad política, social y económica del distrito de Necochea. En el primero de los bloques tenemos como invitado al doctor Alberto Esnaola, que es dirigente de la Unión Cívica Radical, ha sido concejal y ha escrito un artículo que me llamó la atención, un artículo periodístico donde promueve, entre otras cosas, una especie de debate dentro de lo que es el Frente Cambiemos, hablando sobre la necesidad de fijar una agenda de temas. Es más, sostiene que no basta con solucionar una cuestión netamente económica, superar esta situación actual y también hacer bajar el nivel de la inflación, sino que hay que tener algún programa más completo para poder salir adelante nuestro país. Así que vamos a ampliar un poco estos conceptos y ver si efectivamente es así lo que he afirmado. Buenas noches, ¿cómo te va, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, un poco la idea es abrir un poco el debate. Generar un poco de debate. Me parece que la política tiene dos fases y más, bueno, la primigenia de un gobierno es obviamente solucionar la coyuntura. Exacto. Por eso yo hago la salvedad, ratificando que sin duda alguna un gobierno, y además en una situación de crisis, que es como empieza el artículo, con variables económicas que no son las esperadas y que afectan claramente al bolsillo, digamos, de la mayoría de los ciudadanos, sin duda alguna la gente espera una respuesta inmediata. Eso es el gobierno del día a día. Pero me parece que Cambiemos es mucho más que eso, o por lo menos la expectativa de Cambiemos, tanto de la sociedad como el momento histórico, implica que tiene que tener un salto cualitativo respecto de una agenda que tenga una visión estratégica. Y un poco hago memoria, básicamente, algunas cuestiones que quedaron en el tintero como ejemplo del gobierno de Alfonsín, que yo creo que fue el otro, digamos, o el presidente que planteó algunas cuestiones que son estratégicas de acuerdo a lo que yo creo que debe ser el desarrollo
el desarrollo del país. Y yo hago, digamos, hincapié en 3 temas. Por supuesto que son mucho más, y hay muchos que son más modernos, porque los desafíos también van cambiando, se modifican. exactamente, sí, con Pero la a ver, coyuntura. Sí. y hago aclaración de un tema que está claramente en la coyuntura. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, pero la verdad que no creo que sea un tema trascendente en la agenda pública hoy, más allá de la demanda social que existe, y que se ha abierto la discusión, y que me parece sano que el Congreso discuta de esa manera parte de la agenda. Pero hay otros temas que son, a mi juicio, mucho más estratégicos para el desarrollo del país. Por ejemplo, sin duda alguna, rediscutir lo que debe ser el asiento de la capital de la República. Esto ¿qué objetivo tiene? ¿Es el hecho de alejar o que no estén juntos el poder económico y el poder político? Bueno, básicamente ese fue el planteo en su momento de Alfonsín. Y yo creo que hay un ejemplo que hace muy poco tiempo lo vivimos, hace 6 meses, pero parece una eternidad en nuestro país, que fue sin duda alguna el debate de la ley previsional. Ustedes recordarán que la capital federal estuvo, entre comillas, incendiada. De hecho, hay alguien que está todavía prófugo. Que tenía pero una especie de metralleta lo que en sus se manos, hizo, sí. digamos, lo que se generó la situación con el Congreso en un asiento en el lugar donde se encuentra el mayor asiento de la población del país. Casi las instituciones no pudieron funcionar normalmente. Y yo pongo el caso de Brasil, porque no es un caso menor. Brasil tomó una decisión estratégica de separar el poder económico del poder político. Brasil tuvo la capital en Bahía, en Salvador de Bahía, un núcleo económico, histórico importantísimo, sobre todo en la época del esclavismo. Sí. Después Río de Janeiro. Y tomó como decisión histórica construir Brasilia. Cuando Alfonsín planteó la capital, recuerdo que en su discurso dijo al frío, al sur y al mar. Tenía una visión estratégica de lo que era la riqueza hictícola, de plantear la defensa de la soberanía sobre los territorios marinos, sobre lo que implicaba el territorio en términos de desarrollo humano, con el asiento y el traslado, la vieja frase, no por eso menos vigente, de Alberti, de gobernar es poblar. Y también tenía una visión estratégica del desarrollo de los pasos hacia el Pacífico en el comercio. Pero tenía esta cuestión de la separación del poder político del poder económico. En Brasil el poder económico básicamente está en San Pablo. San Pablo, sí. Ustedes recordarán, vos también, por una cuestión también de edad, sí. No por vejez, porque somos jóvenes, no, sí, así de edad, han pasado los años igual. Que el asiento del regimiento número 1 del ejército estaba muy cercano a la capital federal. Entonces, ¿qué pasaba en la cuestión institucional del país? Los tanques tomaban las 3 radios más importantes, los canales, a metros. Claro. Cuando Alfonsín llega al gobierno ya había otra situación y por supuesto una visión estratégica que hizo que abandonáramos ese periodo junto con las 2 bases centrales de cómo se construyó esta democracia, que es la verdad y la justicia, que implicó la CONADEP y el juicio de las juntas. Que esa era digamos, la base ética sobre la que Alfonsín planteó su gobierno. No es que solamente fue la visión de la justicia en sí, sino la refundación de la democracia tenía que ser sobre bases éticas. Para, y esas son... para los más jóvenes, que parece que la historia hubiese comenzado hace mucho menos, recordemos que fue la CONADEP. Bueno, la CONADEP fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde lo que se hizo fue, tuvo integración legislativa solamente de la Cámara de Diputados, y diputados radicales no quisieron integrarla a ningún otro partido político. El Senado no tuvo senadores, tenía mayoría del peronismo, por eso no participó. Y notables como Graciela Fernández Mejía, Sábato, Magdalena Regina Azul, Hilario Fernández Lón, y había otros cultos. Sí, había un rabino, católico, bueno, los cultos estaban, no recuerdo quiénes, y obviamente algunos dirigentes políticos, recuerdo del radicalismo, Santiago Pucil y Horacio Huarte, que era diputado nacional. Fue la recolección de pruebas más importante, donde después se basó la prueba jurídica del juicio de las juntas. Exacto. Ahí los familiares se acercaban y se hizo reconocimiento de campos de concentración, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tenía un mandato más allá de la cuestión de justicia, de perseguir justicia, que es un mandato obviamente ético, era la base de la refundación de la nueva democracia. Junto con eso se abrieron otros temas. Y yo creo que hoy hay temas también importantes a discutir. Yo creo que la ley de asociaciones profesionales hay que discutirla. Es una ley que viene de Onganía, fue un acuerdo de lo peor del peronismo
con una dictadura. Y lo que generó después del menemismo, que su correlato político, a mi juicio, es el kirchnerismo, es 2 décadas completas de hegemonía. En el medio solamente hay 1 año y medio de gobierno diferenciado, que es de la Alianza, pero que en definitiva representó lo mismo. De hecho, terminaron todos en las mismas listas, fueron con Menem y después Menem con los kirchneristas. Yo creo que es necesario discutir una nueva ley de asociaciones profesionales. En ese sentido fue una alianza de Euganía con la derecha con peronista Tacone, Bandor, que estuvieron cuando asume después del golpe de Ilia. Pero esta ley de asociaciones profesionales no tiene democracia interna, con lo cual la mayoría se lleva todo. No tiene, tope en los mandatos. Y el menemismo terminó de lograr generar un sindicalismo empresario. Con lo cual, no solo hoy vemos que los padres le arman sindicatos a sus hijos, sino que en algunos casos, acá lo podemos ver en una ciudad, hasta, representaciones legislativas que no surgen ni de la capacidad ni de la representación real, sino del poder económico que tiene algún sindicato. El caso de la UTA es concreto en Necochea. Y la actuación legislativa tampoco es demasiado productiva como para decir, bueno, podrá tener este mecanismo de ingreso, pero después se justifica en el trabajo. No, ni una ni otra. Yo creo que ese debate hay que hacerlo porque la democratización de la sociedad es fundamental. Y Cambiemos tiene que venir a representar eso. No alcanza solo con la demanda de la transparencia, no alcanza solo con la coyuntura, sino tenemos que tener la visión estratégica de un país. Y lo que hay que buscar son ámbitos de discusión. Como es una coalición plural, como es una coalición con diversos orígenes, por supuesto que va a haber posiciones diferentes. Pero esas posiciones diferentes surgen, básicamente de la síntesis, donde creo yo tiene que ser trascendente. Y desde ese lugar es que intenté reivindicar la agenda de Alfonsín, el seguro único de salud. Miren, en Necochea el Estado municipal, esto lo podemos saber, los necocheses lo sabemos claramente, el desarrollo de la prestación pública de salud del Estado cubre casi la totalidad. Esto generó un desbalanceo incluso en los privados. Sí. Pero las obras sociales sindicales, que sirven para pagar campañas, que sirven para sostener liderazgos políticos y que han terminado hasta en juicios respecto de las prestaciones, hace que tengamos doble imposición. Los trabajadores tienen, aparte de su retención, pagan sus impuestos a la salud pública que reciben. Yo creo que es absolutamente necesario la eliminación de las obras sociales sindicales. Y sé que a algunos se le pueden parar los pelos, pero a mí básicamente creo que es un debate central. Para una prestación única universal de salud. ¿Y sabe quién tiene esta prestación única universal de salud? Yo se la enseñaba a mis alumnos cuando hablábamos de políticas sociales en el Instituto 31. Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene el servicio de prestación de salud más trascendente y más importante. Es muy probable que alguien lo esté calificando de gorila. Pero yo, si es por eso que me llame gorila, bueno, porque bárbaro. En el sentido de que se estaría, entre comillas, atacando, pero la si caja todos sabemos que es un medio de la financiamiento de los partidos. A ver, ¿no? Los sindicatos han armado partidos políticos. Son ellos los que tienen que... A ver, se han convertido en empleadores de sus trabajadores. Esto es la realidad, sí lo sabemos. En nuestra ciudad lo podemos ver. Desgraciadamente también lo vemos en Cambiemos. Por eso que yo espero que el radicalismo conduzca a Cambiemos, porque creo que representamos la mejor demanda de la sociedad. Pero a mí eso... A ver, el problema es que desacreditan de esa manera. El problema es que vayamos a las cuestiones prácticas. ¿Está? Bien, ¿cómo se siente respecto de esta situación que se ha dado, esta denuncia y algunas comprobaciones, en efecto, de supuestos aportantes o aportantes truchos para la campaña por parte de Cambiemos? A ver, sin duda alguna, y esto comprende la general de la ley a todos, no me eximo en eso, no los que hacemos campañas locales, que no tenemos el volumen de eso, pero realmente no hay transparencia respecto al financiamiento de las campañas. Y suceden estos tipos de cuestiones. A ver, en el caso personal mío, yo recuerdo, yo tuve la suerte, para poder estudiar, tuve la suerte de trabajar tanto en el bloque de diputados de la provincia como en el bloque de senadores. Iba a trabajar, cumplí horario, y me mandaban desde sacar fotocopia a tratar de colaborar, digamos, con la visión política de algún tema. Pero era un empleado, como cualquiera. Cuando había en su momento elecciones, nosotros parte de nuestro salario lo aportábamos al partido. Lo retenía el partido a través de
solamente un ítem. Sí, sí. Me parece absolutamente razonable. Las campañas fueron creciendo de modo tal que hoy los financiamientos son cada vez más complejos. Por supuesto que tienen que caer la responsabilidad sobre aquellos que han dibujado los números. Me gustaría que muchos de los que aparecen asuman si sí son aportantes o no son aportantes. Yo digo, en algunos casos hasta vemos algunas instituciones ir al Consejo Deliberante a pedir migajas, entre comillas, de una tasa que para mí tampoco tiene sentido, como la de la patrulla bonaerense, y que genera una tasa de otra naturaleza que la supla, y aparecen algunos aportando 50.000, 38.000 pesos, que sabemos que no los aportaron. Claro. Bueno, son ellos los que tendrán que dar explicaciones de eso. Pero lo que hay que hacer es transparentar el control sobre las campañas políticas. Aquel que se horrorice, digamos, por supuesto que no estoy de acuerdo, por supuesto que me preocupa, por supuesto que me duele, pero no me horrorizo. Está claro, no me horrorizo, desgraciadamente no me horrorizo, ¿no? Bien. Por último, ¿crees que efectivamente atravesó la economía argentina una tormenta o puede ser mucho más grave la situación? Te digo tormenta porque es la palabra que utilizó el presidente, ¿no? Yo no soy un experto en economía, pero creo que la complejidad que tenía la crisis, y no de ahora, yo creo que los últimos 2 años del gobierno anterior también estaba en una muy fuerte crisis, que entre comillas se disimuló fruto de la desinversión pública, el endeudamiento de los organismos del Estado como el ANSES, etcétera, etcétera, que en los primeros años de Cambiemos el endeudamiento externo fue el modo de suplirlo, sí. Pero Argentina tiene un problema estructural en la economía muy profundo, y yo creo que eso es lo que hay que debatir, y para debatir eso se necesita tener un acuerdo nacional en serio, no que sea la coyuntura del triunfo de la elección. Claro. Yo no sé si es una crisis o una tormenta. Sí creo que estructuralmente la Argentina no ha modificado sustancialmente estas cosas. Por eso digo, a ver, la salud en la Argentina se gastan cientos de miles de millones de pesos, millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares. Aportamos por 3 lados distintos y tenemos una salud que no tiene la calidad que tienen otros países a los que yo creo que hay que imitar. ¿Se entiende? Pero pagar la pagamos, Sí, sí. La pagamos por 2 veces. Bueno, discutamos esas cosas porque necesitamos calidad de vida. Además de generar, si quieren algunos, un modelo de sustitución de importaciones real. La Argentina, hay una de las cosas que me gustaría alguna vez, si es discutir la cuestión de fondo, con aquellos que defienden, entre comillas, el modelo del kirchnerismo, donde claramente se puede ver, y en ciudades como la nuestra, que lo que hubo fue una mayor primarización de la economía. O sea, ¿por qué? La gente miraba más el precio de la soja en Chicago, que verdaderamente si teníamos un desarrollo industrial y el asiento de industrias de otra naturaleza. Se dependió mucho más del trigo. Bueno, el trigo se había prohibido casi. Se había prohibido casi venderlo, exactamente. La soja, por decirlo. La soja sí. Fue la primarización absoluta de la economía. Entonces yo digo, ¿qué modelo es ese? Yo ese modelo no lo acepto, no lo quiero. O sea, que sí creo que el campo tiene que, como en todos los procesos económicos del mundo, porque esto es una cuestión hasta histórica, subsidiar lo que es el desarrollo del segundo segmento de la economía, que es la industrial, para el tercero de los servicios. Bueno, la Argentina pasó del primero al tercero. Tenemos financiamiento propio por nuestra matriz agroexportadora y tenemos servicio. Nos falta verdaderamente una industria central. Y esa es la gran deuda del siglo XX. Por supuesto que hoy la industria ya no es más bulones, tornillos, es inteligencia, es capacitador, capacitar el recurso humano. Por eso también en la nota hago referencia al Congreso, a un nuevo Congreso pedagógico, sí. Es fundamental. Hoy las sociedades que tienen visión para el siglo XXI son las que capacitan seriamente a su recurso humano. Claro. La ventaja no está hoy. La ventaja comparativa. El ejemplo de Japón, que es un país que no tiene ningún recurso natural propio. Los tigres asiáticos. Sí. A ver, yo no quiero un capitalismo autoritario como el de Corea, pero sí quiero un capitalismo eficiente. Está un capitalismo que sea igualitario en el sentido social, que tenga la capacidad de tener el vehículo de la educación pública como lo tuvimos hasta fines de los 60. El otro día se cumplió un nuevo aniversario, la Noche de los Bastones Largos, el 50 aniversario, donde fue lo que nos caracterizó como gran diferenciador de América Latina y que también hizo
una matriz económicamente democrática. ¿Y cree que hay madurez en la dirigencia política para precisamente acordar o plantear una agenda de temas a nivel nacional que efectivamente trasciendan los gobiernos, o están todos más pendientes de buscar una ventaja coyuntural? Mira, yo recuerdo, y para volver a Alfonsín, el Consejo para la Consolidación de la Democracia. No se discutió solo una reforma constitucional, de la cual los que también tienen memoria, Alfonsín dijo que se renueve, que se reforme la Constitución con la inhibición de él como candidato, o sea, claro, no iba a ser candidato. Se trabajaron otros temas estructurales. Yo creo que falta una visión estratégica desde ese lugar. Los argentinos nos hemos vuelto tan presos de la coyuntura por la sistematización de fracasos, ¿está claro?, de expectativa y frustración, que me parece que es necesario tener una estrategia que sea más abarcativa y una agenda que tenga la coyuntura y que se debate y que se discuta y electoralmente se compita, porque en definitiva la sociedad elige cada 2 años. Sí, por supuesto, y eso es bueno, sí, pero por otro lado que haya una visión estratégica en la cual obviamente tiene que estar la visión de todos, sí, no la visión de uno. Uno puede decir lo que piensa desde su lugar, que es lo que estoy diciendo yo, pero eso no invalida visiones de otra naturaleza. Yo creo que es ahí. Entonces, ahí lo que se necesita es es el desafío primero, que yo creo que el gobierno es el primero que tiene el desafío, porque básicamente es quien tiene que plantear eso. Y una dirigencia madura de partidos políticos fuertes que estén a la altura de las circunstancias, y no kioscos electorales para poner candidatura, que hoy, ya te digo, forma parte de esto que veníamos hablando también. Por último, les pido poder de síntesis, el hecho de que la corrupción siga siendo el eje y se siga poniendo énfasis. Bueno, hoy hay detenciones, investigaciones y demás. Esto no digo que no haya que investigar, sino conspira este clima para pensar con detenimiento y con serenidad a futuro. Si tuviésemos una justicia que fuese lo suficientemente que garantice la celeridad y las defensas y las defensas de cada uno de los imputados, esto tendría que ser un tema no secundario, pero un tema que no sea central en la agenda. Claro, eso es lo que voy. Está claro, pero si nosotros tenemos un promedio para que se llegue a una sentencia de 17 años, a ver, todavía no está resuelto en la Corte la condena, o sea, porque está el recurso de queja de Menem por el tema del tráfico de armas. Yo le digo una cosa, a ver, Menem probablemente vuelva a ser senador las veces que quiera. Yo por mí que viva 150, 200 años, porque yo creo que la decrepitud personal es el castigo que tiene él, que sobre todo le gustaba tanto andar con las coritas y salir por todos esos lugares. Tanto daño le hizo al país. ¿Está? Pero en definitiva lo que no se puede tener una persona 17 o 20 años en un estado... Sí, sin tener una condena. En este caso no, porque lo que se está discutiendo es la aplicabilidad de la ley, pero no los hechos. Claro. Condenados los hechos ya están, no se discuten. Pero bueno, yo creo que tendría que ser esto. Para eso se necesita una justicia, ya le digo, no de mi agrado, no una justicia al servicio del gobierno, una justicia al servicio del sistema. Y para eso se necesitan jueces independientes, probos, capaces, y que obviamente logren resolver esta cuestión que a la sociedad le dé certeza, ¿no? Muchísimas gracias. Así con el doctor Esnaola estamos tratando de mirar un poco hacia adelante, más allá de la coyuntura y de la perspectiva de lo que está sucediendo hoy aquí en la República Argentina. Y bueno, este artículo fue de alguna manera un disparador para que este debate continúe, ¿no? Y que efectivamente creo que debe haber debate sobre los grandes temas y cuestiones de Estado que deben trascender incluso las fuerzas políticas gobernantes, ¿no? Seguro. Porque la alternancia es parte del sistema. Meramente una opinión, no creo ser parte de esa discusión sobre gente que sabe mucho más, y obviamente los temas son elegidos por circunstancias personales, no quiere decir que no sean válidos otros. Exactamente, muchas gracias. No, pues gracias a vos. Hacemos una muy breve pausa y continuamos. Vamos a escuchar a quien es el titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén.
asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Muy bien, estamos, como lo habíamos anunciado, con el titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, doctor Guillermo Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo andás? Bien, en principio, bueno, queremos consultar cuál es la situación en el mundo del trabajo desde la perspectiva del Ministerio, ¿no? Es decir, hay una mayor conflictividad que se refleja en las estadísticas, en las inspecciones, hay un decrecimiento de la actividad laboral. Ustedes, desde su organismo, ¿qué lectura puede hacer? Mira, nosotros desde la órbita del Ministerio de Trabajo no vemos una diferencia superlativa con otras épocas. Tenemos estadísticas mensuales, tanto de las inspecciones como de las conciliaciones o de los reclamos que se inician dentro del Ministerio de Trabajo. Con respecto a las inspecciones, los inspectores, que son dos, uno de higiene y seguridad y otro de laboral, tienen una determinada cantidad de inspecciones mensuales que hacer y las cumplen, y no hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con personas tomadas de carácter irregular, es decir, en negro. Sí, sí. No hay. Digamos, se mantienen las mismas, te diría más que han disminuido en algún sentido, porque hemos hecho una política dentro del Ministerio de prevención, es decir, intentando que la gente trate de darse cuenta de los riesgos que conlleva tener gente negro, no regularizada, no claro. regularizada, y opte por la regularización de los trabajadores. Hay muchas consultas, la verdad que charlamos bastante con los comerciantes, con los empresarios, y les decimos que lo mejor que hay es regularizarlo. Les evita de muchos inconvenientes, y a la larga, para que el trabajo sea fructífero, es mejor. Los trabajadores están mejor, trabajan con más contentos, más conformes, sin preocupaciones de cuánto van a durar en su trabajo. Con respecto a las conciliaciones que suceden por los reclamos que se inician dentro de la órbita del Ministerio, no han variado casi en nada. Las chicas, las dos conciliadoras que tenemos, Patricia y Andrea, toman alrededor de 6-7 audiencias diarias, y se mantienen. Hay momentos, por ejemplo, la última semana previa a las vacaciones de invierno, sí, tuvieron algunas audiencias menos. Así que por ese lado no hay mucha diferencia. Yo no sé si es porque ya la gente descree un poco de las cuestiones judiciales o prejudiciales, y se aviene más al diálogo en cuanto al patrón o al empleador, y trata de solucionarlo sin llegar a la instancia del Ministerio de Trabajo. Claro. Sí, me parece que es todo un conjunto, ¿no? Hay un poco de descreimiento en los tiempos de la justicia. Nosotros, por suerte, dentro del Ministerio estamos absolutamente al día. Se presenta una persona con un conflicto, con un pedido hoy, y mañana o el viernes tiene la audiencia. Claro. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Las notificaciones están al día, las audiencias están al día, las resoluciones están al día. La verdad que el trabajo dentro del Ministerio es muy bueno.
tenemos 2 abogadas, que son Gabriela y Mariana, que trabajan muy bien. Tenemos las chicas de las conciliadoras, las chicas de la mesa de entrada están constantemente trabajando, y ahora estamos con el sistema electrónico también de expedientes. Así que dentro de la órbita del Ministerio no ha habido mayor diferencia en cuestiones relacionadas con los reclamos laborales. Estamos hablando en estos casos de reclamos laborales personales. Sí, exacto. Individuales. Individuales. ¿Hay participación o intervención del organismo del Ministerio de Trabajo aquí en Necochea cuando hay un conflicto colectivo? Mirá, sí, hay. En realidad, sí, intervenimos. No hay muchos conflictos colectivos. Tuvimos en el verano el tema de los guardavidas, previo al verano el tema de los guardavidas. La semana pasada el tema de las maestras de los jardines municipales, que también se resolvieron con mucha celeridad. Contamos con un diálogo permanente con la municipalidad para el tema y tuvieron muy buena predisposición para solucionarlo. Desde nuestra intervención lo solucionamos muy rápidamente. No hay muchos conflictos colectivos en la ciudad. En los que hay, y nos dan intervención, porque no te olvides, nosotros somos una entidad voluntaria, digamos, no es obligatorio pasar por el Ministerio de Trabajo, apelamos al diálogo constante, tratamos de que ambas partes entiendan que lo mejor es dialogar, que lo mejor es hablar y solucionar el conflicto previo a que este explote y pase a estados judiciales. Se ha dado un caso particular, usted nombra la palabra conciliación obligatoria, que precisamente tiene este carácter. En el caso de Suteba, por ejemplo, que no ha cumplido con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, se adujo por parte del gremio que la acató, pero que adhirió a otro paro que es el realizado por CETERA, que es una organización nacional. ¿Cómo es la situación? Porque finalmente el gobierno habría multado por más de 600 millones de pesos. Sí, 628 millones de pesos, si no me equivoco. En realidad la conciliación obligatoria es un ámbito que se abre dentro de una negociación colectiva, dentro de una negociación del Ministerio de Trabajo, en donde las partes tienen que acatarla. Es decir, obviamente pueden no hacerlo, pero son multados. No tienen opción de acatarlo o no. Yo creo que la conciliación obligatoria lo que hace es retrotraer la situación al estado anterior al reclamo. Y sentar a las partes, se abre un canal de diálogo. Sí. Y dicen, bueno, durante un tiempo determinado, que pueden ser hasta 15 días, ni el empleador ni el empleado pueden generar situaciones que lleven a conflictividad o que ocasionen un perjuicio a uno de los dos. Bien. Por ende, no hay manera de no acatarlo. Yo creo particularmente que con respecto al tema de los docentes, por eso se impuso la multa, Suteba no tiene razón en hacer esta pequeña chicana política, gremial o como se quiera llamar. Debió acatar la conciliación obligatoria. ¿Por una cuestión de jurisdicción? Por supuesto. Porque digamos que el empleador es la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Los docentes son empleados provinciales. Y su ente máximo dentro del trabajo es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Por ende, no estuvieron bien, no tuvieron a derecho haciendo lo que hicieron. Obviamente tienen la posibilidad de apelarlo, lo harán, resolverá la instancia que tenga que resolver. De hecho, se le aplicó una multa, pero creo que no estuvo bien lo que hicieron, estuvieron alejados de lo que deberían haber hecho. Era más fácil acatar la conciliación obligatoria, sentarse y dialogar, y si no llegas a un acuerdo, tener una medida de fuerza al día posterior a la conciliación obligatoria. Pero el día 16, por ejemplo, si fuera exactamente, 15, sí. Era mucho más sencillo eso que generar esto, porque genera esto, una multa, un desconcierto, los docentes no sabían qué hacer, si tenían derecho a hacerlo, si no tenían derecho a hacerlo, algunos fueron a clases, otros no fueron. Nosotros hicimos un relevamiento el lunes y el martes. Sí. El lunes había sido de un 50%. Sí, más o menos. Entre un 40 y un 80%. Exactamente. Hubo con colegios, mucha variación. Hubo colegios que estaban cerrados, sí. El 100% de adhesión al paro, y hubo colegios que los docentes fueron todos a trabajar. Claro. Y el martes se redujo un poco el porcentaje, pero la realidad es que hubo mucho desconcierto. Hasta último momento no sabían qué hacer. Sí. Me parece que lo único que hace es confundir, lo único que hace es no sentar al diálogo, no sentarse a hablar. Los docentes tienen el derecho de ejercer su derecho, sí.
y la provincia tiene el derecho de dialogar y sentarse a eso. Creo que lo mejor hubiera sido acatar la conciliación obligatoria, aprovechar la instancia de diálogo, porque era obvio que no había una mesa de diálogo, lo tuvo que hacer la justicia, y hubiera estado bueno que aprovechen esta conciliación para sentarse a hablar, porque estaban obligados a sentarse a hablar durante la conciliación. ¿Cuál es la situación? La multa la recibe el gremio, pero sí, la situación de los afiliados. Yo entiendo que los docentes que no concurrieron pueden llegar a ser descontados en el día. No sé qué va a pasar. Entiendo que cuando vos incumplís una medida a la que tenías que acatar, tenés una multa, una sanción. El gremio tiene una sanción económica por no acatar la conciliación obligatoria, y los docentes que no fueron a trabajar y fueron relevados como que no concurrieron pueden llegar a tener el día descontado. Lo desconozco, no sé qué sanción se va a tomar. Doctor, muchísimas gracias por este favor. Panorama acerca de la situación laboral en Necochea. Por favor, un placer. Hacemos una breve pausa y vamos a escuchar al doctor Arturo Rojas, presidente del Consorcio Portuario, en virtud de haberse levantado pocas horas atrás una medida de fuerza que tuvo nada menos que 7 días de duración llevada adelante por transportistas autoconvocados. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Y lo habíamos anunciado, el doctor Arturo Rojas habló minutos después de haberse levantado la medida de fuerza dispuesta por transportistas autoconvocados, que mantuvo esta medida paralizada la operatoria de Puerto Quequén. También hablamos de política, lo escuchamos. Doctor Arturo Rojas, ¿cuál es la sensación, teniendo ya certeza de que se destrabó este conflicto de transportistas autoconvocados y se acaba de levantar la medida? Bueno, esto nos tiene que servir de experiencia para que no nos vuelva a ocurrir en el futuro. Muchas veces cuando hay asociaciones que están legalmente constituidas, uno tiene un dirigente con quien poder hablar y canalizar sus reclamos, y siempre uno dice que antes que se llegue a tomar una medida de fuerza tiene que haber un petitorio de qué es lo que se está reclamando, de cuáles son las problemáticas, y la medida de fuerza tiene que ser lo último que se tome. En este caso nos tiene que servir de experiencia también para formalizar algunos protocolos de acción, ya que muchas veces ante una medida de esta naturaleza que nos tiene parado el puerto durante varios días, ocurre de que hay mercaderías cargadas por parte de algunos transportistas que no pueden cumplir con su contrato, que es de traer las mercaderías hacia cada una de las terminales, y que hay que establecer un protocolo de acción en ese sentido. También algo que ojalá se pueda lograr es de que la Dirección de Transportes de la provincia de Buenos Aires, que es muchas veces donde van los dadores de carga, donde participan las entidades, donde se discute la tarifa, donde se discuten las problemáticas del sector, pueda tener una delegación en nuestro distrito, ya que cuando uno mira
el mapa de la provincia de Buenos Aires y mira Quequén es uno de los principales lugares de conflicto que está en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no sería descabellado de que hubiera una delegación a fin de que pudieran llevar sus reclamos los transportistas. Creo que eso sería algo positivo para poder plantear en el futuro. Hubo un conflicto previo en febrero, ahora estamos prácticamente ya en el mes de agosto, fue a fines de julio, en ambos casos protagonizados por autoconvocados. En este sentido, hubo un diálogo, un entendimiento para que no vuelva a producirse este tipo de conflicto y se canalice a través de las instituciones. Bueno, en el mes de enero, febrero, tuvimos un paro donde estuvimos parados 14 días. Fuimos el único puerto del país parado 14 días y este último que duró 7 días y donde al ser autoconvocados y no tener un dirigente a la cabeza y llevar adelante las cuestiones por asamblea, se hace muy difícil encontrar un canal de diálogo. En este último paro me tocó hablar de manera en diferentes reuniones con más de 12 camioneros, en grupos de 3, 4, 5, y bueno, hasta que en la última reunión ellos mismos decidieron canalizar sus reclamos a través de ADCOA. Y bueno, pues se comprometieron a que en el futuro pudieran tener esta entidad para poder llevar adelante sus reclamos. Hay reclamos que los tienen que llevar adelante en la Dirección de Transporte de la provincia, otros a nivel nacional, otros serán también para discutir a nivel local, y el consorcio lo que tiene que ser un amigable componedor y muchas veces juntar en la mesa ante una problemática diferente para que se puedan resolver. Pero lo primero que tenemos que saber es cuál es el reclamo, que cuando no hay alguien a la cabeza se hace muy difícil visualizar ese reclamo y a veces a uno le hace pensar de que hay otro trasfondo bajo una medida. Más allá de haberse levantado esta medida, en días pasados, desde el consorcio de gestión se hizo una denuncia ante el juzgado federal que incluso fue ampliada. Sí, así es. En este caso, nosotros a partir del día del primer día de paro ya ocurrió de que había barcos que no podían cargar y eso tiene que ver con el entorpecimiento a un servicio público, al comercio exterior. Y bueno, como funcionario público, una vez que me notificaron las empresas y que ocurrió esta situación, presentamos la denuncia ante el juzgado federal y bueno, pudimos ver que declaró su competencia y ahí vimos un rápido accionar. Debo decirte que hasta el día domingo llamó a declarar a las empresas, a los representantes de las diferentes empresas que estaban afectados por esta medida de fuerza. Y después sé que fue coordinando también con las fuerzas de seguridad y demás. Y bueno, la causa seguirá por los carriles que tenga que seguir a través de la justicia. Eso ya es ajeno a lo que tiene que ver con la actuación de consorcio. Cámaras empresarias, el propio municipio y el consorcio advirtieron sobre las consecuencias que tienen este tipo de medidas. ¿Se puede cuantificar el daño económico? Sí, se puede cuantificar el daño económico. En los próximos días ya tendremos seguramente un número de lo que significó este paro, que por cierto es de pérdidas millonarias de manera directa pero también indirecta. Lo que no se puede cuantificar y que creo que es el mayor daño es el que tiene que ver con la imagen de Puerto Quequén. Ese de que sigamos siendo un puerto sucio, de que los exportadores nos vean como un puerto conflictivo, de que los inversores sepan que venir a invertir acá muchas veces se encuentran con estas situaciones de conflicto. Bueno, ese daño es terrible y va en detrimento de todos. A veces el vecino común o algunos dirigentes no alcanzan a percibir de que cuando está el puerto parado termina repercutiendo hasta en el comercio local, en el almacén de barrio. Al no haber transportes repercute en todos. Y bueno, eso es lo que tenemos que entre todos revertir. Estas situaciones no se pueden dar en el futuro. En el transcurso de esta medida de fuerza partió una misión diplomática, o mejor dicho, comercial, más precisamente, de Puerto Quequén a puertos de Brasil. ¿Cuál es el objetivo? ¿Usted no pudo sumarse precisamente por la protesta? Sí, así es. Era una misión comercial que fue pedida por los privados hace aproximadamente 2 meses. Se hizo a través de la Embajada y de Cancillería.
y donde el objetivo era fortalecer los lazos entre los empresarios locales y las principales clientes que están en este socio comercial en Brasil, en muchas empresas molineras, ya que Brasil anunció de que iba a pasar a comprar de 6 millones de toneladas de trigo a 8 millones de toneladas de trigo en el año que viene, en el año 2019, y lo que se buscaba era fortalecer y que haya más negocios a través de nuestro puerto, ya que esta es una zona esencialmente triguera. Ese era el objetivo de la misión. Estamos muy bien representados porque han ido algunos directores de nuestro consorcio y fue un representante de cada una de las terminales, de cada una de las empresas prestadoras de servicios, de las agencias de estiva, de las agencias marítimas. Es decir, fue una nutrida comitiva que obviamente cada empresa le pagaba el viaje a su representante, pero creo que el objetivo está cumplido, y el objetivo también era manifestar de que el puerto va a hacer la obra de dragados para llevar los 50 pies, y que eso nos lleva en un camino de intentar ser más competitivos, de ir bajando los costos, de ser cada vez más eficientes en nuestro puerto. Pero bueno, como te reitero, a veces vaya paradoja, se hace un esfuerzo enorme en un sentido, y muchas veces estas situaciones terminan manchando esa imagen. Poco antes también acopiadores habían concurrido a Brasil precisamente para mantener diálogo con la industria molinera. ¿Sigue siendo Brasil uno de los principales mercados? Sí, así es. Y en este viaje me olvidé de comentar, también iba un representante del Centro de Acopiadores y de la Bolsa de Cereales de la Provincia de Buenos Aires. Siempre estuvo dentro de los principales destinos comerciales, muchas veces en segundo o tercer lugar después de China con el tema de la soja o de Arabia Saudita. Y en este caso, bueno, este año va liderando Brasil en lo que tiene que ver con el movimiento de mercaderías y las exportaciones de parte de nuestro puerto, en términos de exportación de soja de trigo y de cebada. Y esto se debe también a que obviamente se han caído las exportaciones a China, por lo que sabemos, los precios de los commodities, que por ahí no hay un precio conveniente y que no se está moviendo. Esto sumado a lo que pasó con el tema de la sequía en nuestra zona y con las inundaciones en el norte de la provincia. Pero bueno, es un socio comercial importantísimo Brasil, y creo que nosotros durante mucho tiempo se había dejado, durante el gobierno anterior, con las restricciones y demás, de poder exportar hacia Brasil. Bueno, hoy que el gobierno nacional ha cambiado esas medidas, hay que volver a generar la confianza, volver a recrear esos lazos comerciales para que cada vez exportemos más al mundo y a este socio comercial como es Brasil. ¿Cómo está hoy Puerto Quequén para recibir las cargas y que se exporte a través del mismo, y cuáles son sus perspectivas inmediatas? Bueno, estamos con obras en marcha, algunas obras que tienen que ver con el consorcio, obras de mejorado de los accesos, obras que tienen que ver con el tema de un nuevo sistema de pesajes, también inversiones de parte de los privados. Vemos una inversión importantísima de parte de ACA para aumentar la capacidad de almacenaje. Vemos un esfuerzo también y una inversión importantísima en la segunda etapa de lo que es la terminal de Sitio Cero, lo que se está dando sobre la margen de Necochea, sobre la terminal de Pier 12, las futuras inversiones, también una propuesta que está por llegar en las próximas semanas seguramente, que tiene que ver con una inversión importantísima de parte de Terminal Quequén. Es decir, parte del diálogo que manteníamos entonces con el doctor Arturo Rojas, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Ahora estamos en este café de cierre con Silvia Jensen, que es integrante de la multisectorial contra el tarifazo. Y bueno, el momento es más que propicio para la intervención de esta organización, ¿no, Silvia? Sí, así estamos. Siguen, empezaron a llegar las facturas de gas por estos días. Continúan llegando en realidad. Claro. Las facturas ya del invierno. Y bueno, hemos visto la gente bastante enojada por facturas bastante grandes, algunas que rozan los 9.000 pesos bimestrales, 13.000, 12.000. Hay de valores altos por esto de nuestra ciudad que es fría, a pesar de no estar considerada como zona fría. Tenemos muchas categorías altas. Yo digo, la gente no entiende mucho la diferencia en cuanto al consumo, al precio del metro cúbico. Son cuestiones muy técnicas, sí, que le cuesta entender a la gente el por qué tanto aumento.
Y después, sobre todo, porque el año pasado hablábamos mucho del tema del tope que había implementado el gobierno a los aumentos. Hasta el año pasado, el aumento en el gas no podía superar el 400% respecto al año anterior. Bien. Este año, ya con el nuevo aumento que hubo en abril, ese tope ya no tiene razón de ser, porque no supera el 400% del año anterior a este. Entonces dejó de tener efecto. El año pasado, si miran las facturas, en la parte donde está el consumo, abajo estaba un signo menos que descontaba. Por ejemplo, una factura era 6.000 pesos y descontaba 4.000. Entonces la factura terminaba siendo de 2.000 pesos. Claro. Hoy vienen esos 6.000... Sin el descuento. Sin el descuento más el aumento, digamos. Claro. Más el nuevo aumento que viene ahora, creo que el gobierno anunció de cerca del 30%, que hay que ver cuánto va a ser. Hoy también se anunció un nuevo aumento de la luz. Sí, de un 28-30%. Claro, sí, el ministro hablaba de un promedio del 24% más o menos yo por lo que averigüé, porque ahora falta a ver qué es lo que dice la gobernadora María Eugenia Vidal, cuál es el aumento de la luz que aplica para la provincia de Buenos Aires. Claro. Y falta agregar el VAT, que es el valor de la distribución. O sea, el precio que se dio hoy es el valor de la energía nada más. Después agrega la distribución, que eso lo agrega cuando anuncie el aumento a la gobernadora. Y más o menos va a estar por lo que la información que tenía hoy, entre un 27 y un 33% de aumento para nosotros. Claro. Pero bueno, falta que se publique en el boletín oficial, que se armen las resoluciones para poder estudiar un poco los cuadros tarifarios, que es lo que hacemos nosotros, que normalmente el aumento anunciado, cuando lees los cuadros tarifarios, siempre ha sido mayor, sobre todo porque se habla siempre del valor del metro cúbico o del kilowatt y no del cargo fijo, por ejemplo, y después que se agregan los impuestos. Claro, a eso iba, el aumento, si efectivamente está en algún otro lado o en el valor del metro cúbico. En el caso del gas. En el caso del gas, no, es el metro cúbico del cargo fijo lo que aumentó. Las dos cosas. Claro, yo siempre digo, para que se den una idea de la magnitud del aumento en la ciudad de Necochea, que teníamos la tarifa más atrasada por el aumento de 2014 que fue frenado por un amparo. Exacto. En la categoría de estas facturas gigantes que vienen, el metro cúbico desde 2016 a la fecha pasó de 30 centavos a 6 pesos con 82, que es la categoría R34, que son quienes consumen más de 2.201 metros cúbicos anuales. La categoría de usuario te la da el consumo anual. Vos te toman el consumo este bimestre y se compara con los 5 anteriores. Típica de una familia, un matrimonio de 2 hijos, y que son qué cantidad de metros cúbicos consume al año aproximadamente. En realidad varía, no solo por la cantidad de habitantes, sino por el tamaño de la casa también. Claro, sí. Esa es claro, por eso algunos, por ejemplo, el otro día en la reunión de la multisectorial, el lunes, fueron una señora que es jubilada, vive sola con su marido, pero tiene una casa grande. Claro. A ella le habían venido 9.000 pesos prácticamente el bimestre, 4.700 y pico cada vez. Jubilada y el marido también pensionado. No tenían los dos, ella no tenía la jubilación mínima, por lo tanto, entre los dos sobrepasaban lo que te piden para poder acceder a la tarifa social. Pero bueno, eso varía también el consumo, porque la gente dice, sí, pero fíjate cuánto consume. Bueno, hay veces que si, por ejemplo, vos tenés 3 chicos, no es lo mismo que voy a consumir yo, que tengo un solo hijo y vivimos los 2 solos. Claro, hay varias cuestiones. Hay un montón de cuestiones, depende del tamaño del calefactor, si tenés 1, 2, 3, si tenés calefacción central, o sea, ahí varía. El tema está que al tener tantos meses de frío en la ciudad, nosotros tenemos más tiempo prendido el calefactor. Entonces ahí es donde se encarga que, digamos, que los usuarios tengan categoría tan alta. Bien. Porque al hacerse el comparativo anualmente, no mensualmente, vos podés gastar 50 metros cúbicos en enero, pero gastaste 900 junio y julio, y en la comparación vas a sobrepasar. Por eso la categoría R33 o la R34, que son las más altas, son las más comunes en nuestra ciudad. Por una cuestión del frío. Y ante esto, Silvia, ¿qué tarea realiza, qué hace esta multisectorial? Nosotros ahora principalmente asesoramiento.
también un fallo de Dolores que surgió a partir de una cautelar presentada por la multisectorial de Villa Gesell, junto con consumidores argentinos, con el abogado Sergio Proselli, que fue quien la presentó, es un abogado de Mar del Plata, que lo que se logró con ese fallo es que no se pueda cortar el servicio del gas por falta de pago. En casos de vulnerabilidad, eso es lo que dice el fallo. No especifica que tenés que ser usuario de tarifa social para ser considerado que estés en una situación de vulnerabilidad. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa antes de cortar el servicio, tiene que ir y corroborar la situación. En caso de no hacerlo y cortar, y sea una situación de una persona vulnerable que no puede pagar porque no le alcanza, por lo que sea, las empresas van a ser multadas. Hay multas de entre 100.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Nosotros tuvimos un caso que se acercó a la multisectorial de una chica que tiene 4 chiquitos y le habían cortado el servicio de gas. Hacía 10 días que estaba sin gas, con las camperas adentro, habían comprado una garrafa. Y bueno, estuvimos en la Defensoría del Pueblo, que la gente tiene que saber que la Defensoría del Pueblo, en la Casa del Derecho, existe una carta que se puede presentar de reclamo en caso de tener ese corte de servicio en base a este fallo de Dolores. Estuvimos en Camusi, bueno, por suerte lo pudimos resolver en el momento, y no hizo falta esperar a ningún tipo de resolución administrativa, sino que se pudo resolver y la chica le dieron un plan de pago y una forma de... pero es importante que la gente sepa que no le pueden cortar arbitrariamente el servicio. Hay un fallo que protege a los usuarios, eso sí, obviamente, si corroboran que es una persona que tiene algún alto ingreso, o no sé, o es propietaria de 2 viviendas o lo que sea, bueno, o sea, esto no significa el no pago, significa que podés acceder también a un plan, a una facilidad de pago. Que bueno, en algunos lugares, por ejemplo en Loberías hubo una presentación, creo que desde la OMIC de Lobería, de hacer un prorrateo con respecto al pago de las facturas. En mi opinión no resuelve el problema porque el aumento lo pagas igual, y además se te va juntando con el resto. Con el resto de los pagos que hay que hacer, sí. Bueno, es otra de las propuestas de gobierno también, que daban a pagar en cuotas el 50%, pero con intereses. Así que tampoco es que resuelve el problema. Lo que la gente nos pide a nosotros, los que se acercan a pedir ayuda o a entender qué es lo que dice la factura o qué es lo que le cobran, en realidad no quieren más aumento. Claro. Ese es el tema, no puedo pagar esto, no lo puedo pagar. La gente no esperaba esto, porque si bien nosotros de la multisectorial hace 2 años que venimos advirtiendo lo que iba a pasar. Lo que pasa que el año pasado se dividieron las facturas en 2 etapas, estaba el tope, recién en enero empezaron a llegar las facturas sin tope, que la gente decía, ¿cómo me vienen 1.000 pesos y no la uso? No prendí el calefactor. Bueno, no solo es este aumento, sino que va a seguir aumentando, las tarifas están dolarizadas, por lo tanto este precio de gas que estamos pagando ahora se fijó con $1 a 22 y hoy el dólar está en 28. Así que esa diferencia obviamente las distribuidoras la van a cobrar, sí, claramente. Este nuevo aumento, yo repito, el 30% que se anuncia tanto para la luz como para el gas, hay que verlo después en los cuadros tarifarios. Siempre ha sido más. Y lo que está afectando terriblemente a la economía. Una de las chicas que fue el otro día tiene los chiquitos en un colegio privado. A ella le habían venido 13.000 pesos bimestrales. Y me dice, ¿yo qué tengo que hacer? Me dice, tengo que dejar de mandar a mis hijos al colegio que yo quiero mandarlos porque no lo puedo pagar. Dice, pagué una factura este mes con el aguinaldo, pero ¿cómo pago la siguiente? El siguiente, claro. Entonces me dice, yo no puedo dejar de tener gas, la voy a pagar de alguna manera, pero ese de alguna manera implica perder calidad de vida de alguna manera, así sea cambiando a los chicos de colegio o dejando de mandarlos, no sé, a inglés, por ejemplo, o cambiando hasta la marca de fideos, o de alguna manera vas perdiendo calidad de vida frente a un servicio básico y esencial como es el gas o la luz, o en nuestro caso no tenemos el agua a medida, pero es lo mismo, son servicios esenciales que tienen que estar garantizados por el Estado. Da la sensación que en algún momento estuvieron por debajo de lo que correspondía a algunas tarifas de algunos servicios, y como muchas cosas en la Argentina se
da un giro muy brusco y se pasa a otro extremo, ¿no? Esa es la sensación, más allá de un análisis económico. Bueno, en realidad, respecto al gas, hubo un aumento en 2009 que se frenó, y después hubo un aumento en 2014 que en nuestra zona estaba frenado por un amparo. No es que no hubo aumentos, sí los hubo, lo que pasa es que fueron frenados por amparos judiciales. Bien. ¿Por qué se pudo hacer en aquel momento y en este momento no? Que la gente pregunta, ¿por qué no hay un amparo ahora? En aquel momento ese aumento se hizo sin audiencia pública. Entonces había un argumento legal para frenarlo. Ahora se hacen las audiencias públicas. De hecho, hubo fallos judiciales que terminó el tema del aumento del gas, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pidió? Que las tarifas sean justas, razonables y equitativas. Para mí no lo son, pero bueno. Y también pidió que los aumentos sean escalonados. Entonces aumentan en abril y en octubre. Entonces eso es lo que está considerado un aumento escalonado. Lo que genera la duda de si estamos pagando lo que se debe pagar es que no existe el precio real del gas en boca de pozo. Claro. Lo que se habla y se hace audiencia es frente a la distribución, por ejemplo, al transporte y la distribución del gas, pero no de lo que sale el costo real de la generación. Entonces ahí está la duda, entonces vos decís, ¿es real el que tenemos que pagar esto, sí o no? Porque no sabemos cuánto cuesta. Bien. ¿Y la electricidad tienen también, con respecto a las tarifas de luz, tienen ustedes consultas, reclamos de gente? Sí. O sea, el reclamo no es para ustedes, ¿no? Sí, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que el aumento del gas superó al de la electricidad, entonces en pleno invierno, obviamente se usa más gas, claro, impacta muchísimo más. Pero respecto a la luz, sí, ha afectado, bueno, principalmente lo que es el comercio, que es lo que más afectó el tema de la energía eléctrica. Después, en principio, el aumento de la luz no se sintió tanto, porque nosotros teníamos una tarifa dentro de todo alta por la cuota capital que fijaba la cooperativa eléctrica. A medida que empezó a haber tarifa, la cuota capital empezó a bajar. Entonces la gente no notó tanto el aumento como por ahí ya lo van a notar ahora con este nuevo aumento o con el último que hubo en 2 tramos en febrero y abril. Se va a empezar a notar, pero bueno, más lo nota la gente que no tiene gas natural, por ejemplo. Claro. Que en la ciudad es mucha. Sí, tiene que apelar a utilizar la electricidad. Claro, que utiliza más electricidad y después, bueno, más la leña, más la garrafa, bueno, que tienen otro, además de la incomodidad, ¿no? De no tener el gas natural. En el caso de la luz, sí, igual la gente obviamente se queja, pero bueno, comparativamente con lo que están pagando de gas, es menor el reclamo. Creo que hoy la vedette, digamos, el enojo de la gente está apuntando al gas. Bueno, de hecho se están autoconvocando para el viernes en las redes sociales, para el viernes a las 9 de la mañana en la puerta de Camusi, los vecinos solos empezaron a autoconvocar para movilizarse. Que yo creo que, bueno, obviamente la gente a quien va a reclamar es lo mismo que con la luz, a quien van a ir a reclamar a la cooperativa eléctrica, en el caso de gas, a Camusi, a pesar de que no son los que fijan los precios. Claro, son distribuidores. Son los distribuidores. Pero bueno, es obviamente el lugar donde la gente tiene quien le cobra ese servicio y que se lo presta. Claro, ¿no? Pero bueno, creo que la única, nosotros desde la multisectorial hicimos 4 ruidazos nacionales en estos 2 años, advirtiendo esto que iba a pasar, porque lo veías en los cuadros tarifarios, después se iba disfrazado con esto, con la división de las facturas, y lo que iba a impactar en la economía y lo que viene impactando en lo que es cierre de comercio, de pyme, de fábricas, que por ahí acá como en Necochea no hay. Claro. No se ve tanto el impacto. No, yo que he estado en Capital y todo y que desde la red, la verdad que estamos a lo largo de todo el país, entonces te vas enterando en lo que pasa en otras provincias, no solo en Buenos Aires, y el impacto es grandísimo del impacto tarifario, lo que han subido los costos y lo que ha bajado el consumo. Entonces, bueno, realmente va afectando el trabajo. Y las ventas, claro, en el caso del comercio, ¿no? Claro, claramente, y aparte por dónde ajustan. De última empiezan a reducir las horas de trabajo o a despedir trabajadores o el cierre. Y es una cadena que no para nunca, porque la gente que se queda sin trabajo es gente que también recurre al Estado, después sea para una ayuda social. Para una ayuda social, para cobrar el fondo de desempleo, en vez de cobrar la asignación familiar, pasas a cobrar la asignación universal por hijo, en vez de mandar tu hijo a un colegio privado, lo mandas al estatal, no tenés obra social, en vez de ir a un privado, caes al hospital, entonces el Estado termina recargándose el doble.
A su vez, a partir de enero, por ejemplo, la gobernadora dijo que va a quitar los impuestos municipales de las facturas de la luz, sí, además de los impuestos provinciales. Eso afecta directamente al Estado, a las arcas municipales, a las arcas provinciales. Yo digo, la rentabilidad de las empresas se sostiene y el Estado se achica, porque vos recaudás menos. Y a su vez, recaudás menos de impuestos, porque la gente que tiene que pagar, que antes pagaba 2.000 pesos de gas y ahora paga 6.000 en un mes, y tiene que elegir entre pagar impuestos, comer y demás, ¿qué pagas? No, dejas de pagar impuestos. Dejas de pagar impuestos. Entonces el Estado cada vez se achica y tiene más demanda y con menos posibilidad de actuar. Así que me parece que, por eso digo, ¿estaban atrasadas las tarifas? Sí. Creo que ahora se excedieron porque está afectando la vida de todos, la calidad de vida de la gente y está afectando el trabajo sobre todo, la pérdida de empleo. Silvia, acaso lo que nos perdemos es el tiempo, se nos termina. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por el café y gracias por la invitación y un beso a Tiziano que me está mirando, un gordito del barrio, hijo de unos amigos que quiero mucho. Muy bien, gracias. Así terminamos este programa del Ciudadano, como siempre hablando sobre diversos temas que tienen que ver con la realidad local. Muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla, nos encontramos el próximo miércoles a la hora 21.